Bueno, hermanos, continuando con la palabra, el día de hoy vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 18, versículo 1 al versículo 4 solamente. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Oremos. Padre, venimos en el nombre de Jesús para pedirte, como siempre, que tú nos ilumines con el Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, con el cual nos has sellado como un anticipo para el día de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y que tu palabra nos pueda hablar a nuestro corazón y nos pueda edificar en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Cuando leemos este pasaje, es prácticamente el inicio de la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto. Recuerden que antes de llegar a Corinto, el apóstol Pablo estaba en Atenas, y en Atenas se presenta para predicar al Dios que no era conocido, al Dios invisible, porque él quería ver una manera de compartir con los de Atenas acerca de Dios, y lee que había ahí un altar y decía al Dios no conocido. Entonces justamente Pablo empieza a presentar a este Dios no conocido, porque los atenienses además eran famosos porque les gustaba escuchar nuevos conocimientos. Era una ciudad bien culta, era una ciudad que le gustaba la variedad en conocimientos y los nuevos conocimientos, mayormente en el campo filosófico. Así que cuando le escuchan hablar al apóstol Pablo acerca del Dios no conocido, le invitan al Areópago, que era como más o menos el consejo de la ciudad, pero no era para juzgarle, sino más bien para escuchar lo que el apóstol Pablo tenía que decir. Y entonces el apóstol Pablo les habla acerca del Señor Jesucristo, y cuando habla de la resurrección de los muertos, es cuando ellos dicen, ya no te vamos a escuchar, te vamos a escuchar otra vez. Pasa eso, pero aún así se convierten 3 personas al Señor Jesucristo. Pero eso no era todo lo que había ocurrido, era el último paso en su jornada antes de llegar a Corinto. Ya más antes traía algunas persecuciones el apóstol Pablo, como le había pasado en Tesalónica, había estado en la cárcel también con Silas, había pasado momentos difíciles. Parece que él no se sentía muy bien anímicamente, no es que estaba dudando de su fe, sino que como pasa con todas las personas, parece que él estaba agobiado por la tarea que él había hecho, pero aún eso no le desanima, así que cuando llega a a Corinto, ahí puede tener otra impresión de lo que estaba sucediendo en esa ciudad. O sea, Atenas era una ciudad destacada porque les gustaban los nuevos conocimientos y la sabiduría. En cambio, en Corinto era una ciudad que era comercial, pero aparte Corinto era el centro religioso del culto a una diosa que se llamaba Afrodita. Y esta diosa Afrodita, esta diosa Afrodita, prácticamente promocionaba la práctica de la inmoralidad en nombre de esta diosa Afrodita. O sea, Corinto estaba inundada por la inmoralidad y llega a este lugar el apóstol Pablo después de Atenas. No ha debido ser un ambiente muy lindo al cual llegar después de haber tenido una experiencia como tuve en Atenas, ahora llegar a Corinto, una ciudad donde prácticamente la inmoralidad reinaba como culto a esta diosa Afrodita. Era también la capital de la provincia romana de Acacia, y además tenía acceso a 2 puertos. Corinto era una ciudad estratégica, estaba en un istmo, en un pedazo de tierra, estaba ahí, pero era bien estratégica la ubicación de Corinto. Pablo, llegando de Atenas, después de tantas experiencias que había tenido y había sufrido por la causa del Señor, parece que era el momento en que necesitaba buscar del compañerismo cristiano. No sé cómo puede usted sentirse, pero yo creo que cada uno de nosotros nos sentiríamos así como el apóstol Pablo se sintió cuando entra a Corinto, después de haber tenido tantas experiencias, haber estado en la cárcel, haber sido perseguido, haber escapado, haber hablado del Señor en lugares públicos, haber sido rechazado de algunos de ellos, y ahora llega y parece que él estaba buscando un momento de compañerismo cristiano.
Y cuando leemos del versículo 1 al versículo 4, dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hermanos, lo que vemos en estos 4 versículos, especialmente en estos que vamos a hablar en este momento, en estos 3 versículos inicialmente, es que los creyentes buscan la comunión con sus hermanos. En una situación como el apóstol Pablo llega a Corinto, después de haber pasado diferentes experiencias difíciles para él está buscando estar en comunión con sus hermanos. Está buscando un grupo el cual pueda empatizar con él, un grupo que pueda de alguna manera simpatizar con lo que a él le está pasando. Así que cuando llega a Corinto se encuentra con Aquila y con Priscila. Priscila era la esposa de Aquila y Aquila era natural de Ponto y se encuentran con ellos. Y ocurre que tenían algo en común. Ahora, la Escritura no dice que si Aquila y Priscila eran creyentes, pero se puede ver evidencia más después en la Escritura que después sí eran creyentes, pero no dice con precisión si en ese momento eran creyentes, si habían escapado del edicto que había dado el emperador Claudio de que se vayan de Roma los judíos. Vamos a ver un poquito más después. Pero buscó la comunión, el compañerismo de quienes simpatizan con la fe o quienes están en la fe judeocristiana. Entonces, el texto nos dice acá que después de estas cosas, o sea, después de la presentación del Dios no conocido hecho por Pablo en Atenas y con algunos convertidos, sale de allá y va a Corinto. Pero el texto no dice por qué sale de Atenas, solamente dice que sale de Atenas y llega a Corinto. Actualmente Corinto está en Grecia. Bueno, Corinto era una ciudad comercial, como ya hemos dicho, pero fue destruida Corinto más o menos el 146 a.C. y fue reconstruida 100 años después, el 46 antes de Cristo, perdón. O sea, han pasado 100 años, del 146 al 46, y otra vez se reconstruye Corinto. Corinto estaba como a unas 50 millas de Atenas, es más o menos la distancia de Washington a Fredericksburg. No sé cuántos han manejado esa distancia, pero esa distancia, solamente que no había automóviles. Entonces, era esa distancia más o menos, Washington-Fredericksburg, era 50 millas más o menos. Y esa era la distancia que había entre Atenas y también Corinto. Corinto estaba localizada en este istmo, como decía, en la llamada península del Peloponeso, actualmente también está, y su ubicación era estratégica para el comercio, y por eso después de su destrucción otra vez resurge, porque la ubicación es estratégica. O sea, Corinto era una ciudad centro de adoración, como hemos hablado, de Afrodita, esta diosa del amor y de la belleza, que promovía la inmoralidad a nombre de la religión en Corinto. Y políticamente Corinto era una colonia romana, era la capital de la provincia romana de Acacia, o sea, era un lugar central en esa área del Peloponeso. Allá Pablo encontró a un judío llamado Aquila, como estamos hablando, y Priscila su mujer, y pues Aquila quiere decir águila, es en latín, y Priscila quiere decir ancianita, ambos nombres son en latín. Así que encuentra a estas dos personas, porque el apóstol Pablo estaba buscando cierto compañerismo. Y veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 5. Este pasaje expresa las emociones que el apóstol Pablo estaba sintiendo cuando llega a Corinto. Más tarde él escribe esta carta y les expresa su corazón a los de la iglesia de Corinto, cómo es que se sentía cuando llegó a Corinto en ese mismo momento. Dice así: así que hermanos, 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros del testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está hablando, está diciendo bien claro: cuando fui a vosotros,
me propuse ir a vosotros, fui, dice, con vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Esto está queriendo decir que sencillamente había sufrido el apóstol Pablo después de la cárcel. ¿Cómo se sentiría usted si le han perseguido, le han puesto en la cárcel, lo han corrido de varios lugares, ha escapado y de pronto llega a una ciudad que es completamente pagana y siente que su misión tiene que ser seguir predicando la palabra del Señor? Así estaba el apóstol Pablo, así se sentía el apóstol Pablo cuando llega a Corinto. Y los revela más tarde, no revela el autor Lucas en Hechos capítulo 18, sino que los revela más tarde el propio apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando después les escribe a los Corintios. Hermanos, ¿le ha pasado esto a usted? Después de haber trabajado duro en su casa, para sus hijos, para su familia, después de haberse dedicado bastante a su trabajo, y llega un momento en que usted se siente cansado, parece que necesita a veces unos 15 minutos para respirar, pero apenas usted entra a la casa ya le vienen los biles que tiene que pagar, que los impuestos han llegado, que hay que pagar, y que le han mandado de la escuela una nota que tiene que ir a la escuela a las reuniones, y parece que todas las cosas se le vienen encima, y parece que incluso físicamente está cargado porque ha trabajado fuerte, y ahora vienen estas cargas emocionales sobre su vida. ¿No ha pedido un momento para usted? ¿No ha querido tener un momento para usted? Y a veces esto nos sucede en nuestras vidas. Al apóstol Pablo le pasó después del ministerio. No era con su familia, pero era con la familia del Señor. Así que él lo expresa en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, que él llegó con debilidad. No llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría. Llegó con debilidad. Se sentía que muchas cosas habían ido en su contra, había tenido que luchar contra muchas cosas para luego estar en Corinto. ¿No le ha pasado lo mismo a usted en el nivel familiar, donde a veces se siente agobiado por todas las cosas que ha tenido que hacer y que sabe que todavía tiene que continuar? ¿Le ha pasado eso? Los que hemos tenido hijos sí nos ha pasado muchas veces, y los que no también, ha tenido que sucederles algo en sus vidas. Pero en esos momentos cuando uno necesita tener este descanso, hay algo que aquí la Escritura recomienda. El creyente busca el compañerismo cristiano. En esos momentos el creyente busca estar con otros creyentes. Pero a veces no siempre pasa eso en la comunidad latina. A veces cuando hay dificultades en las casas, o hay dificultades en la familia, o hay dificultades en el trabajo, o se ha acumulado a veces el estrés, en lugar de buscar el compañerismo cristiano, a veces las personas buscan otro tipo de escapes para poder sacar todo el estrés que tienen en su vida. A veces las personas buscan el alcohol y en lugar de buscar el compañerismo cristiano, donde uno va a tener el apoyo y el soporte de aquellos que aman al Señor, que son como Él también, busca otros lugares, y esos lugares no siempre son los apropiados para pasar esos momentos de necesidad emocional. Hermanos, el apóstol Pablo sabía que tenía que continuar, sabía que tenía que seguir hablando el Evangelio, por más cansado, por más fatigado que estaba, tenía que seguir. Pero qué bendición encontrar en su camino a Aquila y a Priscila. Y de paso, ellos también tenían el mismo oficio que tenía el apóstol Pablo. Hacían carpas, fabricaban carpas, hacían de piel de cabrito, de cuero de cabrito y de lana de cabrito, hacían las carpas. La Escritura no describe bien qué tipo de carpas hacían, solamente dice que hacían carpas. Investigando tampoco encuentro muy bien claro qué tipo de carpas hacían, pero sí se puede ver que del lugar de donde el apóstol Pablo viene, que él es de Tarso, Saulo de Tarso, era un lugar donde se especializaban en hacer carpas, o sea, era el oficio natural del apóstol Pablo que sabía hacer carpas. Donde había nacido, hacían las carpas. Así que se encuentra con personas que además de ser personas que le van a dar compañerismo, tienen el mismo oficio, hacen las mismas cosas. Y el apóstol Pablo se pone a trabajar con ellos. Lo que pasa es que el emperador Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma. Según la documentación existente, el biógrafo romano Seutonios dice que habían unas constantes revueltas, de acuerdo a su reporte, y que probablemente estas revueltas eran por algunos seguidores de un tal Crestus, dice él.
Pero aparentemente se refiere al Señor Jesucristo, porque no he escrito bien el nombre de Cristo. Pero él explica como la razón por la cual dice que los judíos deben abandonar Roma, era porque entre los cristianos habían muchas revueltas. Seguramente había las discusiones entre los que eran judíos y los judíos que se convertían al cristianismo. Había discusión entre ellos, entre este asunto de la ley y de cumplir o no cumplir la ley, y probablemente esto causaba gran conmoción en Roma. Así que los sacaron de Roma, y probablemente entre ellos también, llegados de Italia, dice Priscila y Aquila, fueron y salieron. Y como ellos hacían carpas, buscaron un lugar donde ellos puedan seguir haciendo el negocio de las carpas. Entonces, seguramente piensan que el mejor lugar para hacer el negocio de las carpas es Corinto. Y qué increíble que también el apóstol Pablo sabe hacer carpas y ahora se encuentran juntos. Ellos continuando con su negocio, Aquila y Priscila, y el apóstol Pablo uniéndose a ellos, buscando el compañerismo cristiano, buscando con quién estar, buscando con quién armonizar, buscando un grupo al cual pueda estar después de haber sufrido tanta situación emocional difícil que había pasado. O sea que Pablo no estaba en las situaciones normales de la vida, él estaba en el ministerio, estaba predicando el evangelio, estaba haciendo el ministerio, pero eso también es extenuante. Hacer el ministerio también es extenuante. Es por eso que a veces necesitamos un descanso, y esto a veces me pasa con mis líderes en el ministerio. Cuando uno viene a una actividad, asiste a una actividad, todo aparece hecho. Y hay ciertas cosas que vemos y algunas cosas no nos parecen que están bien organizadas incluso, ¿verdad, hermanos? O tal vez esta mesa deberían de colocar allá, tal vez deberían de colocar de este color de manteles, o tal vez el programa debería haber sido así. Sugerimos cosas así porque es nuestra primera observación que hacemos cuando venimos a actividades organizadas por la iglesia. Sin embargo, ser líder lleva tiempo. Organizar una cosa que a veces los hermanos observan que no está bien organizado lleva tiempo. Especialmente cuando un líder está mes tras mes organizando las cosas, le lleva bastante tiempo para hacer eso. No es instantáneo, es bien fácil llegar y decir lo que falta, lo que no falta. Es bien fácil mirar eso. Pero a veces no miramos todo el trabajo que un líder coloca detrás de las cosas para que eso ocurra. Es como la alabanza. Ustedes ven que cantan y cantan bonito, pero muchos no saben lo que pasa el día jueves en la alabanza. ¿Cuántos tienen que correr de sus trabajos porque si no la directora les va a decir, mire, no está llegando a la hora? Y llegan y se preparan, y cuando están cantando la voz no está muy bien porque ha trabajado todo el día, entonces hay que tomar un poquito de agua y les haces repetir, y ese día les haces repetir y les haces repetir, y ya cuando sale ya bien, pues ya se tranquiliza y todo está bien. No es que aparece de la noche a la mañana la alabanza aquí. No es que cuando vamos de misiones compramos los tickets días antes y bueno, ¿y para qué la vida? Pues nos vamos. Requiere tiempo de preparación, mucho tiempo de preparación, muchas reuniones, mucha coordinación para hacer el ministerio. Es extenuante el ministerio. El apóstol Pablo estaba extenuado por el ministerio. No estaba en cosas normales de la vida, estaba extenuado. Necesitaba el compañerismo cristiano. ¿Sabe qué enseña esto, hermano? Que usted sea apreciativo con sus líderes. Que por lo menos le diga a su líder, gracias hermano por organizar este ministerio en nuestra iglesia. Gracias, hermano, ¿sabe qué? Te he traído este gift card para que te compres un café del Starbucks. Dale algo, anímalo. Es lindo cuando una persona le anima en el trabajo que está haciendo. No lo da for granted, no lo da por hecho que el ministerio va a existir. El apóstol Pablo se cansó. Todos nos cansamos haciendo el ministerio. Si en las cosas normales de la vida nos cansamos, necesitamos ánimo. Es lo mismo que a veces los papás necesitamos ánimo de los hijos. Nosotros los servimos a los hijos toda nuestra vida. Pero de vez en cuando es lindo escuchar cuando el hijo te hace alguna atención, ¿verdad? Qué lindo es cuando te hacen una atención. Esta mañana mi café al salir ya estaba listo mi café. Qué lindo. Hermanos, servir no es fácil. Requiere de tiempo y de esfuerzo. Pero más requiere de aquellos que son servidos reconocer el servicio que les prestan sus hermanos. Así que cuando Claudio mandó que los judíos salgan de Roma, en la providencia de Dios esto se volvió
Para la bendición del apóstol Pablo, cuando Aquila y Priscila llegan a Corinto y se encuentran con el apóstol Pablo y se confortan y tiene un grupo en el cual el apóstol Pablo puede estar. Hermanos, pónganse a ver la respuesta que presenta el apóstol Pablo cuando él se sienta abrumado, cuando se sienta extenuado, cuando se sienta que no puede ir a otro lugar, cuando se siente que está acorralado, cuando se siente que todos le han perseguido, lo han metido en la cárcel, lo han sacado, lo han llevado, cuando ya está bien abrumado. La respuesta que el apóstol Pablo da es buscar el compañerismo cristiano. No ahoga su situación en una copa de alcohol. No pone música romántica para ver hasta cuánto más le hace llorar la música. Porque esas músicas latinas, desde que uno pone ya empieza a llorar. ¿Por qué te fuiste? ¿Que me dejaste? Busca el compañerismo cristiano, busca personas de Dios, busca personas que amen a Dios, con los cuales pueda simpatizar, y aunque van a trabajar juntas, se acompañan. Esa es la respuesta cristiana cuando uno tiene una situación así. No se escape, más bien busque el compañerismo cristiano, busque a sus hermanos en la fe, busque a sus hermanos que están en el mismo camino que usted. Se puede ver que Aquila y Priscila son mencionados en el versículo 18 y 19 del capítulo 18, y en Romanos 16, 13 el apóstol Pablo dice: salúdeme a Priscila y Aquila, salúdemelos, porque tenía un lindo recuerdo. Cuando llega a Corinto, llegó después de perseguido, estaba deshecho el hombre, y tiene un buen recuerdo, y se acuerda cuando escribe su carta a los romanos, porque ahí otra vez estaba Priscila y Aquila, y entonces les saluda. Seguramente todas esas memorias de cómo estaban juntos, cómo hicieron las carpas, y todas esas cosas venían a su mente, y era un bonito recuerdo de haber tenido el compañerismo de alguien que era de la familia de Dios. Se puede ver también que es bueno que los siervos del Señor tengan algún oficio o alguna actividad con el cual puedan sostener sus familias cuando no hay en el ministerio. Este es un consejo que mi papá me ha dado siempre y se lo agradezco. Yo acabé de estudiar en el colegio, en el high school, y dije: papi, me voy a ir al seminario. Mi papá me dijo: ¿qué? Usted, caballerito, me estudia primero, me dijo. Me estudia primero. Y después de estudiar, que sepa con qué defenderse, usted va a ir al seminario. Y dije: pero papi, tú tanto me has dicho que hay que servir al Señor, y ahora que quiero ir al seminario no me quieres apoyar. Me dice: hijo, edúcate primero. Entonces, lo que hice fue ir y estudiar. Aunque no fue así, en mi época hubieron varios golpes militares en nuestro país, y siempre que íbamos, la universidad estaba cerrada. Nos cerraron casi por 2 o 3 veces seguidas, que no pudimos acabar nuestras carreras inmediatamente, así que de todos modos acabé primero el seminario y después recién la universidad. Pero aquí el apóstol Pablo nos está mostrando una cosa interesante, que es conveniente que los siervos del Señor también sean entrenados en otras cosas. Aparte de la preparación intelectual que tenía el apóstol Pablo, que era brillante, porque usted puede ver que cuando expone en el Areópago la palabra del Señor, estaba hablando con los estoicos, con las corrientes filosóficas de su tiempo, y podía exponer apropiadamente la palabra de Dios, pero también tenía un oficio, el apóstol Pablo, con el cual podía ganarse la vida. Podía estar en las trincheras y podía estar en las palestras más altas para exponer la palabra del Señor. Y este es un buen consejo para aquellos que van a entrar al ministerio. No es bueno solamente pensar en una educación teológica. Es bueno también tener una preparación académica en cualquier otra área, en cualquier otra disciplina que pueda servir al ministerio, a la persona en el ministerio, para poder sostener su familia, porque es responsabilidad de uno sostener su propia familia. ¿Cuántos dicen amén? Así que esto sugiere que el apóstol Pablo no estaba esperando que le den, no estaba esperando que le provean todo, no estaba esperando que automáticamente todos le den porque estaba en el ministerio. Cuando él le hacía falta, remangaba, hacía las carpas, vendía, trabajaba, ganaba y vivía. Ese es el modelo de ministerio que el apóstol Pablo hacía las carpas. Así que no se ve mal que un pastor, que un líder que en el ministerio o alguien tenga otra formación en cualquier otra disciplina,
para poder sostener su familia. Hermanos, el apóstol Pablo buscó el compañerismo de sus hermanos, buscó el compañerismo cristiano. Y más tarde explica en 1 Corintios capítulo 11 que la cena del Señor es la máxima expresión del compañerismo cristiano. Venimos a celebrar la cena del Señor para mostrar que estamos en comunión, que no hay nada entre nosotros, que no hay ninguna cosa que nos separa entre nosotros como hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, esto van a hacer en mi nombre, en mi memoria. Y si hay algo entre nosotros, tendremos que confesar para estar en comunión, en armonía el uno con los otros. Por eso no se puede entender que en una iglesia no haya la comunión los unos con los otros. Tiene que haber la comunión de los unos con los otros. Y eso es la cena del Señor. Es la máxima expresión de la comunión cristiana. Es por lo cual el apóstol Pablo necesitaba en ese momento en su vida tener una comunidad que le acoja. Y entonces lo escribe más tarde en 1 Corintios capítulo 11. Podemos decir entonces que el apóstol Pablo en Corinto encuentra a Aquila y a Priscila. Trabajan juntos. La comunión cristiana es parte de la vida de la iglesia y los creyentes buscan la comunión de sus hermanos. ¿La comunión de quién buscas tú? ¿La comunión de aquellos que conocen al Señor Jesucristo? ¿O buscas otras personas? Pero el apóstol Pablo reaccionó ante la situación abrumante buscando el compañerismo de sus hermanos. Los creyentes proclaman el Evangelio en su vida diaria. El versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, aquí está viendo que Pablo tiene el compañerismo de Priscila y Aquila. Había sufrido mucho, ahora estaba con ellos trabajando, pero el hecho de que el apóstol Pablo estaba vulnerable, no significa que él iba a parar de hablar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo interesante. Podemos estar abrumados por las cosas que tenemos en la vida, hermanos, porque siempre tenemos cosas en la vida. Podemos estar abrumados por las cargas familiares que tenemos. Podemos estar abrumados por el trabajo que tenemos que hacer. Pero eso no es ninguna excusa para que nosotros paremos de hablar mientras tenemos nuestro grupo, nuestros hermanos que nos apoyan. Mientras hemos buscado su compañerismo, sabemos que ellos nos van a dar fuerza, por tanto, continuaremos predicando la palabra del Señor. ¿Amén? Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. La proclamación del Evangelio es continua en la vida del creyente. No se ve interrumpida porque pasa situaciones circunstanciales, emocionales en su vida. Pablo predica el Evangelio a los judíos. Discutía, dice, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, aquí vemos que era necesario que Pablo tenga compañerismo cristiano, pero él también sabía que era tiempo de persuadir a los judíos y a los griegos en la fe en el Señor Jesucristo. A pesar de la situación de vulnerabilidad en que estaba viviendo el apóstol Pablo, decidió predicar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque los creyentes no nos movemos por emociones. Hermanos, mis emociones me pueden decir no hagas. Pero los creyentes no guiamos nuestra vida por emociones. Nosotros guiamos nuestra vida por la palabra de Dios. A veces cuando yo llego a la casa tardecito me dan ganas de dormirme. Y de verdad que ya estoy apuntando a la cama para dormirme. Pero le digo a mi cuerpo, no, vas a estar despierto 2 horas más. Porque vamos a hacer esto. Y otra vez despierta mi cuerpo y otra vez empezamos a hacer las cosas. Pero si me dejara llevar por la emoción, seguramente no podría darle instrucciones a mi cuerpo. Finalmente mi cuerpo tiene que someterse a lo que mi mente le diga y mi mente está en Cristo. Y tendrá que someterse a lo que mi mente diga si usted tiene la mente de Cristo. Así que nosotros no dirigimos nuestras vidas por emociones. Por eso que el apóstol Pablo, aunque se sentía que le faltaba el compañerismo cristiano, una vez que encuentra el apoyo, lo que él hace, continúa predicando la palabra del Señor. Porque,
me han metido a la cárcel, me merezco una vacación de 2 semanas. O me han perseguido en Tesalónica, eso le añade 2 días más. Pablo no estaba mirando cuántos premios necesitaba recibir por lo bien que se había comportado. Lo que él estaba queriendo era sencillamente obedecer a Dios y no era manejado por sus emociones. Busque el compañerismo cristiano y continúe la vida cristiana para el servicio del Señor. Busque el compañerismo de aquellos que le pueden dar el apoyo espiritual de acuerdo a la palabra de Dios, así como hizo el apóstol Pablo. Una vez llegué a mi ciudad de varios años y escucho en la radio un programa que decía malas compañías. Puedes escuchar qué malas compañías son estas. Y daban consejos a veces inapropiados. Y tenía mucha audiencia porque la gente llamaba porque quería estar en mala compañía seguro. Hermano, nosotros como creyentes reaccionemos como el apóstol Pablo. Busquemos el compañerismo cristiano. Amén. Busquemos el compañerismo de aquellos que temen a Dios, de aquellos que aman a Dios. Los hermanos no son perfectos, pero en imperfectos nos ayudamos. Amén. Nos ayudamos a andar bien. Esto es como en el trabajo también. Cuando yo trabajaba en electricidad, primero que no me gustó mucho trabajar en electricidad porque yo estudié ingeniería eléctrica en mi país y cuando vengo aquí me ponen a trabajar de electricista. Y no me gustaba que nadie me enseñe al principio porque mi orgullo salía, ¿no? Dentro de mí decía, yo soy un ingeniero eléctrico, ¿cómo me van a enseñar a clavar cajitas en las paredes? Estuve luchando conmigo mismo ahí, estuve luchando conmigo unas 2 semanas. Y el foreman me dice, ¿sabe qué? Juan, usted va a clavar cajitas, me dice. Y yo digo, cajitas, sí. ¿Está bien? Y me pone a clavar las cajitas. Y yo digo, ya mañana me va a sacar de las cajitas. ¿Ok? Entonces, pasa el día siguiente, no me saca. La siguiente semana me va a sacar. No me saca la siguiente semana. El próximo mes no me saca. En 4 meses recién me saca de las cajitas. Pero hermanos, yo podía clavar cajitas a ciegas. Y hasta el día de hoy tengo la motricidad de ubicarme la mano con el martillo bien, coloco la caja y no me machuco el dedo. Hasta el día de hoy tengo la motricidad, la destreza de hacerlo. Se me ha quedado. Porque te entrenan con aquellos que saben. Y me ha dicho, Juan, yo quiero que tú sepas que quiero que aprendas las cosas bien. Te voy a enseñar tarea por tarea, cosa por cosa te voy a enseñar. Pero vas a aprender bien de tal modo que cuando tú trabajes no haya que repetir. No creas que por eso solamente, esa es la razón por la que tenés 4 meses, no es otra razón. Ahora sé que haces bien y no tengo que preocuparme más por ti. Y así me llevaba de tarea en tarea, me tenía otros 2 meses en otra cosa, me tenía otros 2 meses, finalmente acabé de hacer todo lo que tenía que hacer, dominando bien lo que tenía que hacer. Hermanos, así es el compañerismo cristiano. Tienes que estar con aquellos que saben de la palabra del Señor. Así como yo no sabía clavar las cajitas, no sabía hacer las instalaciones eléctricas como se hace aquí en los Estados Unidos, pero me pusieron con aquellos que también están aprendiendo y con aquellos que saben. Y cuando llega el momento, pues me vuelvo diestro. Igualmente nosotros, cuando llega el momento, somos más expertos en la palabra de Dios. No busque una compañía que no es cristiana. No busque a aquellos que no le van a enseñar de las cosas de Dios. Busque a aquellos que le van a enseñar las cosas de Dios. Y no son perfectos, hermano, le comunico, no son perfectos. Pero de sus imperfecciones nosotros aprendemos, porque dice la palabra, retened lo bueno, desechad lo malo. Y vamos a retener lo que es bueno de nuestros hermanos. Y lo que es malo lo vamos a desechar, para que ellos también retengan lo que es bueno de nosotros. Porque tampoco somos perfectos. Pero busque la comunión cristiana. Amén. Busque el compañerismo cristiano. Reaccione como el apóstol Pablo. Ante la situación abrumante, busque a los hijos de Dios. Pablo predica el evangelio a los judíos. La proclamación del evangelio es continua en la vida del creyente. Los creyentes proclaman el evangelio en su vida diaria. Pablo en Corinto encuentra a Aquila y a Priscila, trabajan juntos. Pablo predica el evangelio a los judíos. La comunión cristiana es parte de la vida de la iglesia. La proclamación del evangelio es continua en la vida del creyente. Los creyentes buscan la comunión con sus hermanos. Los creyentes proclaman el evangelio en su vida diaria.
Qué bendición es estar en comunión con ustedes, hermanos, que conocen al Señor. Qué lindo es saber que es una comunidad que van a influir positivamente en el resto de nuestras familias. Qué lindo es disfrutar de la comunión de aquellos que han nacido por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y gracias en este día por tu palabra, porque siempre nos habla acerca de lo que tú quieres que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y que así como el apóstol Pablo busquemos en el compañerismo cristiano. Él muestra su corazón en 1 Corintios 2, 1 al 5. Nos habla cómo él se sentía, Señor, y podemos ver, Señor, en su actitud cómo él ha buscado la compañía de otros que te conocen, que están relacionados contigo. Y de esa manera ha enfrentado una situación difícil en su vida, pero a la vez, cuando ya se sentía apoyado, él ha continuado predicando tu palabra. Haz que nosotros busquemos siempre el compañerismo cristiano, Señor. Haz que podamos buscar y encontrar y tener, Señor, este apoyo de nuestros hermanos y dar el apoyo que nuestros hermanos necesitan. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén.